This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Si algo sé después de más de 20 años como coach de ejecutivos, personalidades, CEOs y miles de personas, es que nada te frena tanto en esta vida como tú mismo. Por eso en Resetea tus Límites te digo cómo vencer el miedo, visualizar tu vida, adoptar nuevas conductas, cambiar el diálogo interior que está en tu cabeza por uno que te haga fuerte, porque ya tienes lo que necesitas para vivir la vida que sueñas. Soy Rebeca Muñoz y te espero en Resetea tus Límites. Esta es una producción de Marta de Baile. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y estoy muy feliz de que me acompañes. Hoy vamos a hablar del poder, pero no se trata solo de fuerza física o autoridad, sino de un poder profundo y espiritual que puede cambiar nuestra perspectiva y nuestra realidad. Porque si cambiamos nuestra forma de pensar y de ver el mundo va a cambiar. Vamos a explorar qué significa tener poder espiritual, cómo este poder se manifiesta en nuestras vidas y por qué a veces nos sentimos tan poco empoderados. Vamos a ver ejemplos históricos, ejemplos bíblicos y vamos a reflexionar sobre cómo podemos acceder a este poder hoy. Para empezar, vamos a definir qué significa ser poderoso. Según el diccionario, una persona poderosa es aquella que tiene autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros. En otras palabras, alguien fuerte. Pero el poder va más allá de la simple definición. Como dijo Abraham Lincoln, el poder revelará el verdadero carácter de un hombre. Pensemos en figuras históricas como Moctezuma o Alejandro Magno. Ambos fueron líderes poderosísimos. Pero ¿qué revelaron sus acciones sobre su carácter? Moctezuma, por ejemplo, gobernó un vasto imperio con una combinación de diplomacia y fuerza militar. Alejandro Magno conquistó prácticamente el mundo conocido, dejando un legado de helenización que influyó en la cultura y la civilización. El poder que tenían no solo se veía en sus conquistas y dominios, sino en cómo influyeron en sus sociedades y en el legado que dejaron. Ahora, cambiemos un poco el enfoque y pensemos en nosotros mismos. ¿Por qué hay tantos creyentes de aquella fuente todopoderosa que es Dios y que sin embargo parecemos tener tan poco poder? Vemos padres que no tienen autoridad en sus hogares, jóvenes que no pueden dominarse a sí mismos y creyentes que no logran impactar en la sociedad. ¿Dónde está entonces ese poder del que hablamos? La Biblia nos ofrece respuestas. En Hechos capítulo 1, verso 8 se nos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder debe de llegar hasta aquí hoy y debe seguir influyendo hoy. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo, pero entonces, ¿por qué no vemos más de ese poder en nuestras vidas? Jesús nos dio el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. En Lucas capítulo 10, verso 19, Jesús dice: «He aquí, os doy potestad, poder, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, y nada os podrá hacer daño». ¿Te imaginas
el tamaño de poder del que se nos está hablando. Y en Marcos capítulo 16 leemos que los creyentes echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, tomarían en las manos serpientes, bebieran cosa mortífera y no les haría daño. Incluso que sobre los enfermos pondrían sus manos y habría una sanidad. Sin embargo, hay tan poco poder visible hoy en día que algunos piensan que estas promesas bíblicas eran solo para la primera iglesia, que únicamente fue una promesa para esa iglesia del primer siglo. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros hemos sido llamados para tener poder. En Juan capítulo 17, Jesús oró por nosotros, ¿lo sabías? Jesús oró por ti y oró por mí. Déjame contextualizar. Jesús está a punto de ir a la cruz y su preocupación no era el tremendo sufrimiento al que se iba a enfrentar, sino sus discípulos. Así de hermoso es el corazón de nuestro Cristo. Y en Juan 17 leemos: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. No ruego solamente por estos. Aquí, fíjate, está orando por sus discípulos, pero aquí dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí Jesús pidió a Dios que nos guarde, nos santifique, nos proteja, nos envíe y nos empodere. Nosotros hemos llegado a creer en Él por la palabra de los apóstoles que fue pasando de boca en boca, en boca, en boca, en boca, hasta tu abuelita, hasta tu tía, hasta tu amigo que te habló de Cristo. Entonces en la Biblia puedes encontrar a Jesús orando por ti y orando por poder. Entonces, ¿por qué no vemos más de ese poder hoy en día? La respuesta puede estar en nuestra disposición a dar testimonio y proclamar las buenas noticias. Efesios capítulo 6 nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Fíjate, la Biblia nos está hablando de una armadura. Nosotros podríamos salir a la calle blindados, por supuesto, espiritualmente. Y en Romanos 1:16 leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjate, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La verdad es que en muchas ocasiones nosotros, pues no te diré que nos avergonzamos, pero sí nos puede llegar a incomodar hablar de nuestra fe. Porque tememos que nos acusen de religiosos, de fanáticos, de aleluyos, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Y nos dice por qué. Porque es poder de Dios. Pero es poder de Dios para salvación. Y esto es muy importante. El Evangelio no es poder para volverte famoso, poder para volverte influyente, poder para presumirle a los demás tus bendiciones. No. El Evangelio es poder de Dios, no para contemplación, no para discusión, sino para salvación. Hay amigos, hay vecinos, hay compañeros, hay familiares a tu lado, cerca de ti, que necesitan el Evangelio, que necesitan escuchar hablar de Dios, las buenas noticias de Dios. ¿Y qué crees? Dios quiere usarte para llevar ese mensaje de poder. Romanos 8:14 al 17 nos recuerda que somos hijos de Dios y como tales tenemos acceso a ese poder. En Mateo 6:31, Jesús mismo nos enseñó que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades diarias, porque Él sabe lo que necesitamos, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. ¿Cómo podemos manifestar este poder hoy? Bueno, primero, debemos reunirnos y orar juntos. ¿Por qué? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Y finalmente, Mateo capítulo 28 nos llama a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Y entonces Él promete algo espectacular y maravilloso.
Él dijo, y entonces yo estaré con ustedes todos los días, siempre, hasta el fin del mundo. Así que podemos ver que el verdadero poder no es solo para contemplación o para discutir, sino para acción. Es para salvación y por lo tanto es para transformación. Este poder está disponible para todos los que creemos y estamos dispuestos a testificar. Así que yo quiero hacer una llamada a la acción. Yo te quiero animar a que reflexiones sobre cómo puedes acceder y utilizar este poder en tu vida diaria a partir de hoy. Romanos capítulo 8 nos recuerda que somos hijos de Dios y como tales tenemos esa potestad. No te preocupes por tus necesidades diarias tanto, no te afanes tanto, sino busca primero el reino de Dios. Así que, ¿cómo manifestar este poder hoy? Bueno, reunámonos, oremos juntos y hablemos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de ser cristiano. A veces pensamos que el mundo cree que la gente de fe, pues es gente débil o es gente tonta. Bueno, lo que sería muy tonto sería realmente pensar así. ¿Tú sabías que en los últimos 100 años de premios Nobel, la gran mayoría de los ganadores en todas las categorías han sido hombres y mujeres de fe? Hombres que han creído y que creen en Dios. Así que, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias por escucharme. Espero que te haya inspirado a buscar este poder del Espíritu Santo en tu vida. Si encontraste útil este podcast, por favor, compártelo con tus amigos y familiares. No olvides seguirnos para no perderte futuros episodios y escríbeme para saber qué temas te interesan. Hasta la próxima y recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de Marta de Baile.